¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que bien. Recuerden que pueden comentar, dar like y suscribirse al canal para apoyarme, también seguir al usuario de Wattpad de la historia que estará en la descripción. Ahora sin nada más que decir, empecemos con el video. Hoy era un hermoso día en Bardstown, Kentucky. Ya que había llegado una de las mejores estaciones del año para que esta ciudad se pudiera lucirse de las otras. 1. El otoño. El otoño era una época no muy agradable para algunas personas que vivían en el lugar debido a los fuertes vientos y las heladas mañanas, pero eso no evitaba admitir que la pequeña ciudad se volvía una hermosa pieza de arte para los ojos de los turistas. Los miles de árboles que adornaban este poblado se teñían de diversos colores, tales como el amarillo, café, naranja y rojo. Pero los que más abundaban eran los de color naranja y amarillo. Pero dejando de lado ese tema, hoy era un día muy especial en la pequeña ciudad teñida de anaranjada. No se trataba de un día festivo y menos de una fecha importante en el calendario. Era algo completamente diferente. Hoy era domingo y eso significaba que no había niños jugando en el parque. Pero, ¿qué tiene de especial eso? Nadie lo entendería, pero para una pequeña niña rubia de grandes anteojos, hoy era un día muy especial. Y de especial estamos hablando de ser burlas de los otros niños. Melissa Shield ha vivido una vida demasiado difícil desde que nació. La ausencia de su padre es una de ellas y la otra sería la falta de una figura materna en su corta vida. Esto último es debido a que la madre de la pequeña falleció dando a luz, o eso le contaron sus parientes. 1. Algo demasiado triste. Pero la cereza del pastel de toda su desgracia fue su falta de Kirk. Al ser diagnosticada como Kirk les generó una mala fama con los niños y sus padres, llegando el límite de ignorarla y de agredirla física y verbalmente. 1. Pero aún así la pequeña niña se mantenía feliz. Cada domingo esperaba ansiosa que fueran las 6 p.m, para así poder ir al parque a jugar sola en los diversos juegos que poseía el lugar. Otra vez se dedicaba a despertar un supuesto Kirk que poseía, pero solo era su imaginación, pero la acción que más le gustaba a la joven era observar el atardecer mientras recogía las abundantes hojas secas de los árboles que caían en el suelo para posteriormente crear una cama para así disfrutar la belleza del día domingo. Melissa: creo que un poco más será suficiente, decía la pequeña niña completamente llena de suciedad mientras se limpiaba el sudor de su frente. La pequeña niña llevaba horas recogiendo las incontables hojas secas que caían de los árboles para crear su pequeña y cómoda cama. Y al parecer ya le faltaba poco para terminarla. Pero como la vida es injusta, una fuerte brisa esparció todas las hojas que estaban amontonadas a diferentes direcciones, dejando a la pequeña niña rubia con una cara en shock. Melissa: pero si quedaba tan poco, decía la pequeña niña mientras soltaba las hojas que traía entre sus brazos. Las hojas cayeron al suelo con lentitud como si fuera una hermosa pluma. La pequeña niña, al ver que su cama de hoja fue totalmente destruida, se dirigió con un aura deprimente hacia una banca que se encontraba cerca del lugar. La niña rubia se subió con dificultad al asiento debido a su altura de además que a veces se resbalaba con las hojas secas que se encontraba en el suelo. Después de unos minutos la pobre niña pudo sentarse en la banca que tenía vista hacia el atardecer que tanto le gustaba ver. Melissa se quedó observando el anaranjado cielo con algo de admiración y algo de decepción, debido que podía tener mejor vista en su cama de hoja, pero aún así no le quitaba el hecho que era fabuloso de verlo. La vista de la niña era calmada hasta que empezó a escuchar unas extrañas voces cerca de ella. Eso la asustó demasiado, ya que creyó que eran las voces de los niños que la molestaban. Por instinto la pequeña niña llevó ambas manos a sus pequeñas orejas para dejar de escuchar esas extrañas voces que la estaban empezando a asustar más de lo normal. Pero la joven se llevó una sorpresa: taparse sus oídos con sus palmas no ayudaban en nada. Las voces seguían ahí. 1. La pequeña niña empezó a mirar su alrededor con inquietud en búsqueda de los dueños de esas extrañas voces, pero aún así nada. La desesperación y el miedo de la pequeña eran notorio por sus acciones cobardes como temblar, abrazarse y cerrar los ojos. Pero aún haciendo eso las voces no se detenían. Las voces empezaron a aumentar su intensidad, llegando al límite que se volvían voces de gente que conocía como su tía Inko, su prima, los niños que la molestaban y finalmente su padre. 1. Pero aún así no podía entenderlas. Hasta que pudo oír una con más claridad. Melissa. La pequeña dio un brinco al sentir que alguien había tocado su hombro derecho. ¿Te encuentras bien, pequeña?, preguntó una anciana de alrededor de 70 años de edad sentada al lado de la pequeña. Melissa se volteó con un claro temblor por la repentina aparición de la mujer.
La pequeña niña parecía un pequeño ciervo asustadizo. La mujer mayor al ver que la joven no reaccionaba se preocupó por su estado. Lo siento por asustarte de forma repentina, pequeña, se disculpaba la anciana mientras con sus arrugadas manos acariciaba el cabello dorado de la niña. Ese pequeño gesto poco a poco hacía volver a la pequeña niña en sí. Melissa, descuide, no fue su culpa, contestó la pequeña niña de grandes anteojos, solo estaba distraída, comentó Melissa mientras jugaba con sus pequeñas manos. ¿Segura?, preguntó con preocupación la anciana, ya que hace poco no parecías estar distraída, decía la anciana con delicadeza. Melissa iba a responder pero en un segundo olvidó todo sobre las voces, causando que girara un poco su cabeza a un lado en señal de no entender. La anciana al ver esa reacción dedujo que la pobre no era consciente de sus acciones, generando un poco de preocupación en la mujer. ¿Cómo te llamas, pequeña?, preguntó la anciana. Melissa, me llamo Melissa Shield, respondió la pequeña niña mientras jugaba con sus manitos. ¿Y usted?, preguntó la niña. Amelia. Yo me llamo Amelia Brown, pequeña, respondió la anciana con una pequeña sonrisa. Melissa Brown, pronunció la pequeña en voz baja para después levantar su rostro con sorpresa. Usted es la dueña de la casa que está rodeada de árboles de manzanas, comentó la pequeña con emoción. 8. La mujer mayor al escuchar ese comentario se sorprendió para luego sonreírle a la pequeña de forma maternal. Amelia. Así es, contestó la anciana con una pequeña sonrisa. Melissa, ¿y qué hace aquí, señora Brown?, preguntó la niña rubia con curiosidad. 1. Amelia. Vine a tomar un poco de aire fresco y qué mejor haciéndolo mientras observo el atardecer, respondió la mujer mayor mientras sostenía su bastón. ¿Y tú?, preguntó la anciana. ¿Qué haces sola en el parque a estas horas de la tarde?, agregó la anciana con curiosidad. Melissa al escuchar esa pregunta empezó a jugar con sus manitas mientras movía sus pies en el aire. Melissa. Vine a jugar, respondió la pequeña niña en voz baja con algo de vergüenza. Amelia. ¿A jugar?, preguntó la mujer mayor mientras observaba el comportamiento de la niña. Melissa. Sí, respondió la pequeña mientras que al mismo tiempo afirmaba con la cabeza. Amelia. ¿Pero sola?, preguntó la anciana. Melissa afirmó con la cabeza ante esa pregunta. Amelia. ¿Y los otros niños, acaso no te llevas bien con ellos?, preguntó preocupada la anciana. Melissa. Ellos me molestan, respondió la pequeña niña, por eso juego sola a estas horas para que no me molesten, explicó la pequeña niña con grandes anteojos. Amelia. ¿Y tus padres saben que los otros niños te molestan?, preguntó la anciana por el estado de la niña. Melissa. Papá trabaja mucho y casi nunca lo veo, respondió la pequeña niña, y mamá no está en esta vida, agregó la pequeña en voz baja. La anciana al escuchar la respuesta de la pequeña niña de alrededor de 4 años se preocupó. Amelia. ¿Me puedes decir por qué los otros niños te molestan?, preguntó la anciana a la pequeña niña. Melissa afirmó con la cabeza para después responder. Melissa. Ellos me molestan por ser diferente, respondió la pequeña mientras pequeñas lágrimas se le formaban en sus ojos. Amelia. ¿Diferente?, se preguntó confundida la anciana al no entender. Melissa. Yo soy Kirkles, respondió la pequeña niña con miedo que la anciana la empezara a observar de la misma manera que los demás. Amelia. ¿Por eso te molestan los otros niños?, preguntó la anciana mientras se acercaba más a la pequeña niña. Melissa afirmó con la cabeza mientras empezaba a llorar. La anciana llevó su brazo hacia la pequeña niña para después abrazarla de forma maternal. Amelia. No llore por tonterías, mi pequeña, decía la anciana mientras le brindaba calor a la pequeña niña. Ellos son unos niños estúpidos y esos tipos de personas no hay que prestarles atención, ya que siempre nos hacen sentir mal por algo que nos hacen únicos, dijo la anciana mientras sobaba la espalda de la pequeña niña para que se calmara. Melissa. ¿Único?, preguntó la pequeña niña mientras intentaba de parar de llorar. Amelia. Así es, respondió la mujer, todas las personas que nacen en este mundo, nacen con algo que los hace únicos, y no estoy hablando de los Kirk, respondió la anciana con una voz calmada. Melissa. ¿Qué es entonces?, preguntó la pequeña niña con curiosidad mientras se secaba sus lágrimas con su antebrazo. Amelia. ¿Qué era?, decía la anciana mientras se intentaba recordar qué era, pero esto solo lo hacía para que la pequeña se sintiera en confianza. Ya recordé, exclamó la anciana causando que la pequeña niña le prestara atención. Lo que nos hacen especial está ubicado aquí, dijo la mujer mayor para apuntar el pecho de la pequeña niña. Melissa. ¿Nuestros corazón?, preguntó la niña rubia mientras observaba su pecho. Amelia.
No, mi pequeña, respondió la anciana con una risita. Nuestros sentimientos, explicó la anciana. Melissa, ¿nuestros sentimientos? Preguntó confundida la pequeña. Amelia, así es, respondió la mujer. Melissa, pero eso no que todas las personas lo tienen. Preguntó confundida la pequeña por las palabras de la mujer. Amelia, así es, pero aquí viene lo que nos hace únicos, respondió la mujer mayor. Cada persona tiene su idea sobre sus sentimientos. Un ejemplo básico sería el amor, comentó la mujer. Yo puedo amar a una persona, pero en alguna parte del mundo hay alguien que ama a su perro, explicó la anciana. Melissa, son los mismos sentimientos pero diferentes formas de expresarlos, dijo la niña rubia de forma analítica. Amelia, correcto pequeña, felicitó la mujer a la niña. Melissa, pero aún así no lo tengo claro, dijo la pequeña, ¿qué tiene de especial de expresar nuestros sentimientos de diferentes maneras? Preguntó la pequeña niña rubia sin entender con claridad. Amelia, ¿cuál es tu sueño? Preguntó la anciana a la pequeña de manera repentina. Melissa, ¿eh? Exclamó confundida por la repentina pregunta de la anciana. Amelia, ¿cuál es tu sueño? Volvió a preguntar la anciana a la pequeña. Melissa, ser una heroína, respondió la pequeña niña con algo de nerviosismo. Amelia, ¿y qué sentimiento sientes al decir eso? Preguntó la mujer mayor. Melissa, tristeza, respondió la pequeña cabizbaja. Amelia, ¿por qué? Preguntó la anciana. Melissa, porque sé que no podré cumplirlo por mi falta de Kirk, respondió la pequeña con una pequeña lágrimas en sus ojos. Amelia, aunque no lo creas, tú poses algo mejor que un Kirk, informó la anciana mientras observaba el atardecer. Melissa levantó su rostro con sorpresa por ese comentario. Melissa, ¿poseo algo mejor que un Kirk? Preguntó confundida y al mismo tiempo intrigada. 3. La anciana afirmó con la cabeza. Amelia, ¿tienes algo que muchas personas desearían tener, hasta los mejores héroes? Respondió la anciana causando más confusión en la pequeña niña. La anciana se fijó que la pequeña niña intentaba procesar el comentario que dijo. Amelia, mejor olvid. No pudo terminar de hablar ya que fue interrumpida. Melissa, ¿entonces podré ser una heroína cuando despierte ese poder? Preguntó con esperanza en sus ojos. La anciana al ver los ojos sonrió para después acariciar el dorado cabello de la niña. Amelia, así es pequeña, respondió la anciana. Melissa, ¿y cuándo lo despertaré? Preguntó ansiosa la niña de los grandes anteojos. Amelia, eso lo sabrás en un futuro, por eso mejor disfruta el presente, respondió la mujer. La pequeña niña al escuchar ese comentario infló sus mejillas en señal de enojo. Amelia, no te coloques así pequeñas, eso es solo por tu bien, decía la anciana para luego levantarse lentamente de la banca. Pero se detuvo al escuchar una pregunta de la pequeña niña. La mujer se esperaba un reclamo de la pequeña por lo de su Kirk, pero fue algo totalmente diferente a lo pensado. Melissa, señora Brown, ¿usted tiene un sueño? Preguntó la pequeña niña a la mujer. La anciana se quedó de pie para después voltearse hacia donde estaba ubicada la niña para luego sonreír. Amelia, así es, y uno muy grande, respondió la anciana con una sonrisa. Melissa, ¿y me puede decir cuál es si no es mucha molestia? Preguntó la pequeña niña mientras jugaba con sus manos. La anciana dio una pequeña carcajada para luego responder. Amelia, mi sueño es volver a donde pertenezco, respondió la anciana con una sonrisa. 3. La pequeña niña se sorprendió por la respuesta de la mujer mayor, ya que ella pensaba más allá que un simple capricho. Ella quería volver a casa. Amelia, bueno pequeña, yo me voy, avisó la anciana para irse caminando con su bastón a paso lento. Pero cuando ya estaban a una pequeña distancia de la pequeña, escuchó una pregunta algo inusual. Melissa, ¿acaso no sabe dónde queda su casa? Preguntó la pequeña con un tono de voz algo elevado para que la escuche la anciana. Si es así, yo la puedo ayudar, comentó la pequeña niña. La mujer mayor detuvo su paso para luego reírse a no más poder, causando que la pequeña niña se confundiera. Amelia, nada de eso pequeña, respondió la anciana mientras paraba de reírse, es algo que aún no estás lista para conversar, mi pequeña, agregó la anciana para luego irse dejando a una Melissa confundida. Melissa no entiendo a qué se refería la anciana, pero este pensamiento rápido se le olvidó, ya que recordó algo mejor que los comentarios de la señora Amelia, y eso era su poder. Pero, ¿cuándo se despertaría exactamente? Melissa pensó y pensó hasta que su cerebro no pudo más, causando que la pequeña diera un largo suspiro en señal de sobreesforzarse. Melissa, tal vez, el tiempo sabrá cuándo será el momento exacto, pensó la pequeña niña.
De pronto una fuerte brisa causa que la pequeña niña desviara su rostro a un lado para que el viento no molestara, pero al hacerlo se llevó una grata sorpresa. Melissa, mi cama de hojas volvió. Exclamó con una gran sonrisa la pequeña para luego correr hacia el montón de hojas amontonada. Los sentimientos se pueden expresar de diferentes maneras hasta por una pequeña cosa como una hoja marchita. Actualidad. Se podía apreciar a una joven rubia observar el panorama que estaba experimentando la famosa isla por una de las tantas ventanas que poseía la gran habitación. Era un completo caos, en simples palabras, gente inocente muriendo de diferentes formas mientras gritaban por ayuda o pedían misericordia a sus verdugos para poder así seguir con vida unos minutos más, pero entre toda esa gente ninguna pedía ayuda a Dios. La joven se mantenía con una actitud apacible ante la situación que estaban viviendo las personas del otro lado del cristal. En algunas ocasiones a la bella joven se le escapaba una sonrisa maliciosa al ver el sufrimiento ajeno, pero rápidamente desaparecía esta actitud. Una actitud demasiado extraña para alguien para su corta edad, tanto como la acción que estaba haciendo mientras observaba la destrucción. Pequeños golpecitos se daba en su frente con la boca de su arma mientras tarareaba un solo de alguna canción que había escuchado anteriormente. Melissa, dicen que uno muestra su verdadera cara cuando su vida está corriendo peligro, decía la joven mientras observaba cómo la gente se atacaban entre sí solo para escapar de algo inevitable, pero yo no veo ningún cambio, dijo al ver las diferentes caras de las personas que hacían lo posible para sobrevivir pero igual morían al fin al cabo. De pronto una fuerte explosión se generó en el exterior, llevándose varias vidas que no pudieron reaccionar a tiempo. Asimismo, la magnitud de la repentina explosión causó que varios edificios que antes estaban en llamas, se derrumbaran encima de varios sobrevivientes, aplastándolos como simples insectos. Pero el edificio que se encontraba la joven solo se meneó un poco, demostrando que su estructura fue hecha de otra manera. Melissa, sigo viendo la misma basura de personas que veo todos los días, agregó la joven a su comentario anterior antes que esa repentina explosión la interrumpiera. 1. Después de decir ese comentario, la joven se quedó en silencio mientras observaba a todas esas personas morir al frente de sus ojos. No había empatía alguna ante el suceso que pasaba al frente de sus ojos, como si no fueran humanos los que estaban sufriendo en el exterior. Melissa, la hierba mala nunca muere, pronunció la joven de cabellera dorada al ver cómo una mujer pedía ayuda a otras personas para que la ayudaran a librarse de unos escombros que evitaban que pudiera sacar su pierna derecha. No había malicia alguna en esa acción, pero si eras observador podías apreciar que la mujer nunca estuvo atrapada, solo quería que alguien se le acercara para poder usarla como carne de cañón contra los extraños ocultistas que estaban asesinando a los sobrevivientes. Melissa, hasta que una fuerza externa interviene, comentó la joven al ver cómo un gran pedazo de concreto caía encima de la mujer aplastándola. 3. Luego de decir esas palabras se generó un silencio en la habitación, hasta que un extraño portal de color morado se empezó a generar a una distancia de la joven. Melissa se mantenía serena ante esa situación, como si ya supiera que ese extraño portal tenía que aparecer en cualquier momento atrás de ella. Melissa, al parecer, ya es hora, dijo la joven rubia al ver el reflejo del portal en el cristal. A continuación la joven se pospuso a apretar el martillo de su arma para prepararse para la situación que ahora mismo viviría a carne propia. El extraño portal morado escupió a un hombre de cabellera castaña para luego este último nombrado cayera de golpe contra el suelo. David, ¿qué mierda fue eso?, se preguntó el hombre de cabellera castaña en el suelo de la habitación con un claro dolor por la repentina caída. El dolor que sentía el cuerpo del hombre por la caída había desaparecido rápidamente en unos segundos, dejándolo como nuevo, para posteriormente levantarse del suelo en el cual se encontraba tirado. En el transcurso de ese movimiento que estaba implementando se dedicó a analizar su contorno de forma analítica para poder darse una idea clara de dónde el extraño portal lo había teletransportado. Por las decoraciones que poseía la habitación se pudo dar cuenta que estaba en las Industrias Shield, además de encontrarse en el piso número 8 del edificio, el cual se centraba para recibir visitas de gente del exterior. Pero entre todo lo que descubrió con solo viendo, nunca esperó encontrarse a la persona que no había visto desde que Olmig y su familia había llegado a Islanda hace unos días atrás. David, Melissa, se preguntó confundido el hombre al ver la presencia de su hija después de tanto tiempo. En realidad no fue tanto tiempo, pero había algo distinto en la chica que soñaba en ser héroe, como si hubiera pasado años y esta última hubiera adaptado una nueva actitud, de alguien o de algo.
Primero su cambio de vestimenta, Melissa siempre usaba colores vivos para estos colores combinaran con su dorado cabello y sus hermosos ojos. Pero ahora mismo estaba usando un overol algo sucio el cual siempre usaba cuando tenía que hacer algo mecánico en sus inventos, pero este traje poseía algo llamativo, lo cual no era normal verlo y eso era sangre fresca. David, ¿eso es sangre? Preguntó el padre a su hija la cual aún no se volteaba. Melissa se mantuvo en silencio ante esa pregunta, dejando al hombre con una mala vibra en su cuerpo, la cual le indicaba que algo malo iba a suceder en unos minutos, pero David hizo oído sordo y siguió con lo que estaba haciendo. David, Melissa te estoy hablando. Reclamó el hombre con un tono de voz más elevado de lo normal para que su hija se volteara y le respondiera, ¿lo que posee tu overol es sangre? Preguntó el hombre con seriedad. Pero no hubo respuesta alguna, causando que el castaño empezara a perder los estribos, sin embargo un sonido agudo lo calmó. Melissa, ¿has visto cómo la gente con poder tratan a los Kirkles? Preguntó la joven con un tono de voz monótono. El castaño se sorprendió por la repentina pregunta de su hija, pero lo que más le sorprendió fue su tono de voz, era como si estuviera hablando una máquina sin emociones. Pasaron unos segundos después de esa extraña pregunta, para posteriormente David tragara un poco de su propia saliva para responder la pregunta de su hija. David, no lo sé, respondió el castaño con sinceridad, ¿cómo los tratan? Preguntó con curiosidad el hombre. Melissa, enfermedad, pronunció la chica de cabellera dorada, los tratan como si estuvieran enfermos de gravedad, respondió la adolescente sin desviar su mirada del cristal. 1. El hombre al escuchar esa respuesta, se pudo dar una idea hacia dónde iba lo que decía su hija. Melissa, ¿has visto cómo la gente de pocos recursos tratan a los Kirkles? Preguntó la joven con el mismo tono monótono y repitiendo el mismo comienzo de la anterior pregunta. David, no, respondió el hombre con simpleza, ya que sabía cómo iba dirigidas estas preguntas hacia su ser. Melissa, calamidad, pronunció la adolescente, los tratan peor que la peste negra, delató la joven sorprendiendo a su padre. Luego de revelar esa información, la joven se empezó a voltear en dirección de su padre. Como si estuviera en cámara lenta, los ojos del castaño se abrieron como platos al ver de frente a su hija. Sangre y más sangre, era lo que adornaban la parte delantera de su hija y para ser esa del pastel, ella no era la dueña de ese líquido carmesí. David, Melissa, ¿tú? Preguntó el hombre con algo de temblor al ver a su hija en ese estado. No se consideraba el mejor padre, pero aún así poseía el sentimiento de paternidad en su amargo corazón. Melissa, ¿has visto cómo los Kirkles tratan a otros Kirkles? Preguntó la joven mientras observaba a su padre con unos ojos muertos. 4. David quedó quieto al escuchar esa pregunta, no por no saber la respuesta y menos por la mirada que le daba su hija. Era por el arma de fuego que sostenía su hija y al mismo tiempo lo apuntaba a él. Melissa, mutualidad, pronunció la joven para luego llevarse una mano a su pecho, nos tratamos como hermanos, reveló la joven al hombre que estaba quieto por cómo su hija lo estaba apuntado. David, Melissa, baja esa arma por favor, pidió el hombre de manera gentil mientras se acercaba a paso lento hacia su hija. Sin embargo, un fuerte sonido se escuchó en la habitación en el momento que David dio un paso. David, mierda. Gritó el hombre al sentir un ardor en su hombro derecho. Una humareda salía en el cañón del arma de la joven, dando a entender que ella misma había apretado el gatillo. Melissa, ¿has visto cómo los Kirkles tratan a las personas que han sufrido lo mismo que ello? Preguntó la joven a su padre, el cual estaba un poco rojo por aguantar el dolor de su brazo herido. 1. David, maldición. Exclamó el hombre por el dolor que estaba sufriendo su cuerpo actualmente. Melissa, con fraternidad, pronuncia la joven para después llevar la mano que anteriormente estaba en su pecho hacia el arma, nos juntamos como un pueblo sin importar nuestras diferencias, comunicó la adolescente a su padre. Sin embargo, pronunció la joven para luego bajar su cabeza en señal de decepción. David, Melissa, pronunció el hombre mientras llevaba su brazo izquierdo hacia su cintura, sin ser visto por su hija con el objetivo de agarrar algo, ya que por instinto supo que algo malo iba a ocurrir. En un rápido movimiento la joven levantó su rostro para observar a su padre, el cual estaba ahora con una mirada seria mientras su brazo escurría sangre. Melissa, por gente como tú nuestra felicidad está siendo negada. Gritó la joven con los ojos lloroso para luego apretar el gatillo del arma. 1. El sonido de los disparos se hicieron dueños de la habitación, para luego un gran silencio se formara en el lugar. Pasaron unos segundos para posteriormente un fuerte ruido se extendiera por la habitación, interpretando que algo había caído. Melissa, mier.
pronunció la joven tirada en el suelo mientras grandes cantidades de su propia sangre se dilataba por el suelo de la habitación. A una distancia de la joven moribunda se encontraba David Shield sosteniendo un pequeño revólver el cual salía humo de su cañón, dando a conocer que él había disparado a su hija. David. Lo siento Melissa, pero no había otra forma de detenerte, decía el hombre mientras dejaba de apuntar a su hija. 1. La pobre adolescente se encontraba ahogándose con su propia sangre en el helado suelo de la habitación mientras intentaba moverse. Melissa. No siento mis brazos, decía la joven en su mente mientras de reojo observaba sus brazos extendidos. La joven intentó de todo para que sus extremidades se volvieran a mover pero no sucedía nada, originando desesperación en la joven que solo podía liberar esa emoción llorando. David observaba a su hija llorar de manera desesperada por los efectos secundarios que causó esos 3 disparos en su pecho. David. Melissa, pronunció el hombre para luego acercarse a paso lento hacia su hija la cual poco a poco agonizaba en el suelo. Tus acciones debieron ser porque descubriste la verdad sobre mi Island, comentó el adulto mientras observaba cómo la joven intentaba comunicarse pero su voz no salía. El hombre bajó la cabeza al ver el estado de su hija, para luego empezar a sollozar. David. Tal vez no lo entiendas, dijo el hombre mientras lágrimas bajaban por su rostro, esto fue para crear un mundo donde no salieras lastimada, comentó el hombre para luego arrodillarse cerca de su hija moribunda, pero mira cómo terminó, decía mientras acariciaba el cabello de la joven con delicadeza, con un conflicto, el cual no debería haber existido, expresó el hombre con dolor en su corazón. La visión de la joven se fijaba en el rostro entristecido de su padre, pero solo podía ver eso, puesto que ya no podía oír nada. Melissa, ¿acaso siente lástima por mí? Se preguntó la joven en su mente mientras el aire escapaba de sus pulmones. El hombre acariciaba el cabello de la joven con cuidado mientras se lamentaba por todas sus acciones. David, aunque no lo creas, tu madre estaba de acuerdo con los experimentos que recibía ella misma, con tan solo que tú puedas tener una vida feliz, la cual no pude darte por mi ausencia y falta de atención en los momentos más indicados, decía el hombre ya al borde del llanto. Sabía que me estaba metiendo en algo demasiado peligroso desde que empecé a crear el Edén, pero no podía detenerme. El sentimiento de poder crear algo que los demás pedirían a cambio de todo, se sentía demasiado bien, pero como siempre la codicia humana es superior, expresó el hombre afligido por revelar la verdad. Solo pido que me perdones. Los hermosos ojos que Melissa había heredado de su hermosa madre que nunca conoció, poco a poco empezaban a perder el brillo que tanto idolatraban cada mañana. Melissa, ¿así se siente la muerte? Se preguntó la joven mientras su campo de visión se volvía completamente oscuro. Es demasiado lamentable, expresó la joven para posteriormente su delicado corazón dejara de palpitar. 1. David al darse cuenta que su hija ya había partido al otro mundo, soltó un llanto desgarrador por su pérdida. Él sabía desde el inicio de todo, que no debía haber interferido con el conflicto que tenía Deku con Nezu. Ahora solo quedaba lamentarse de todo. 1. De repente un sonido se empezó a oír dentro de la habitación, el sonido era molestoso y más por el hecho de que estaba devastando el ambiente que poseía la habitación. El hombre llevó su mano a su bolsillo para luego extraer un teléfono. David se alejó del cuerpo inerte de su hija para contestar la llamada, no sin antes calmarse. David. Diga, contestó el científico con una voz quebrada por llorar. Toshinori. David, ¿dónde está el casco? Preguntó el rubio de forma directa a su compañero. David, ¿por qué el apuro? Preguntó intrigado el hombre por la actitud de su amigo. Toshinori, un villano secuestró a varias personas y eso incluye a Izumi y sus amigos, respondió el héroe de manera desesperada. Ahí David entendió la gravedad del asunto que estaba viviendo su amigo. David, escucha con atención, ordenó el castaño por el teléfono. En el momento que David empezó a indicar a Toshinori dónde se encontraba el casco que lo ayudaría a recuperar sus poderes. Algo extraño le sucedía al cuerpo inerte de Melissa Shield, las balas que habían anteriormente impactado en su cuerpo, ahora de forma lenta empezaban a salir de sus orificios, para a continuación estos últimos se empezarán a cerrarse. La sangre que antes se había extendido en el helado suelo de la habitación, ahora empezaba a volver a su dueño. ¿Qué estaba sucediendo? Los hermosos ojos de color verde agua que poseía la adolescente de forma repentina se empezaban a teñirse de un color rojizo, no tan fuerte pero tampoco tan débil, era término medio, como si sufriera de heterocromía.
Los latidos de la joven empezaron a hacer su trabajo de forma lenta pero segura, para posteriormente su respiración le siguiera el paso. La mente de la chica poco a poco empezaba a volver a funcionar, pero esta vez con una pequeña diferencia: sus memorias se empezaron a entrelazar creando una sola, pero negativa. Su propio cerebro estaba alentando a la joven a liberar toda su ira acumulada en estos años de vida, con solo repitiendo una y otra vez los recuerdos más amargos que guardaba en lo más profundo de su ser. Pero aún no terminaba ahí, de pronto varias voces la empezaron a insultarlas, diciéndoles todos sus defectos hasta el más mínimo para que ésta se empezara a sentir insegura de sí misma, para seguidamente las mismas voces empezarán a decirle que sus defectos eran culpa de las personas que la hicieron sufrir, esas mismas personas fueron el causante de sus malos recuerdos, esas mismas personas fueron las causantes del infierno que vivía una y otra vez, y esas mismas personas fueron las causantes de negarle su sueño y oprimirle su libertad. David se encontraba hablando de manera rápida pero certera para que Toshinori entendiera las indicaciones a la perfección. Pero su hablar fue interrumpido al escuchar una respiración demasiado exagerada en su espalda. El hombre pensó que fue producto de su imaginación por haber asesinado a su propia hija, pero ese pensamiento rápidamente cambió al escuchar una frase. Página 616, Bitácora de Lucifer 5. David se volteó de manera lenta hacia la dirección que anteriormente se encontraba su hija fallecida, para encontrarse con una repentina sorpresa, y esa era ver a su hija de pie. No era para ser un genio saber que el hombre estaba sorprendido hasta los huesos. David, Melissa, pronunció el hombre para luego cortar la llamada que tenía con Toshinori de manera repentina. La joven nombrada de manera lenta levantó su rostro en dirección de su padre para luego agudizar unas palabras. Melissa, debes matar al villano para convertirte en héroe, pronunció la joven para luego un mechón de su cabello se volviera de color blanco como la nieve, mientras de su boca un extraño humo de color morado abandonaba su cuerpo. 4. El hombre al ver ese cambio de apariencia solo pudo pronunciar una palabra que nunca pensó que la diría como un adjetivo de su hija. David. Eden, moduló el hombre sin poder creérselo ni teniéndolo al frente de sus propios ojos. El cuerpo de la joven se empezó a moverse de una manera extraña y grotesca, como si estuviera acomodándose para tener mejor movilidad. David se encontraba abochornado por lo que estaba viendo sus propios ojos, el poder que anheló en crear ahora estaba a unos metros de él, en el cuerpo de su propia hija. Cualquier persona aislada del tema de la creación de Eden pensaría que ese poder es fabuloso, aunque eso sea verdad, existe una cruda realidad detrás de ese extraño poder. Por eso David dejó de hacer experimentos a su propia hija cuando nació, por eso empezó a hacer experimentos a otras personas en búsqueda de una cura, porque lo que tenía al frente no era un Kirk y menos un poder traído de los dioses. Era un parásito. Flashback. Se podía observar a una Savage solo en un laboratorio mientras utilizaba un microscopio. Nada extraño a simple vista, pero el sudor que caía de la frente del hombre era un tema de hablar. Cada observación que hacía rápidamente lo escribía en unas hojas, la letra no era tan legible pero se entendía lo que quería transmitir con esas anotaciones. De pronto la puerta del laboratorio es abierta por un castaño que poseía una gran sonrisa, ya que antes fue a festejar por su creación a un bar y ahora se encontraba en un estado no muy apto. David. Isashi, llamó a la Savage el cual no quitaba su vista del telescopio, ¿acaso no vendrás a festejar nuestro logro? Preguntó el hombre ebrio mientras se acercaba hacia su compañero de trabajo. Isashi, no sé si llamarlo logro, David, respondió el Savage mientras movía el revólver para aumentar el campo de visión. El castaño colorado pestañeó unos segundos por la respuesta para luego reírse de manera exagerada por la respuesta que dio su compañero de trabajo. El Savage ignoró su risa y siguió con su rápida investigación. David, ¿qué tonterías dices, Isashi? Preguntó el castaño mientras se acercaba a su amigo con un tambaleo por el exceso de alcohol en su sistema. Nosotros creamos un Kirk que está fuera de nuestro conocimiento y eso es sorprendente, comentó el castaño orgulloso por su creación. Isashi, si quieres llamar Kirk a un parásito controla mentes, bien por ti, contestó el Savage con seriedad mientras anotaba toda la información posible en las hojas que estaban al lado del microscopio. El castaño al escuchar el comentario de su compañero, algo en su interior hizo que volviera en sí para entender lo que estaba diciendo su compañero. David, ¿qué quieres decir con parásito, Isashi? Preguntó el castaño con un tono serio por la respuesta de su amigo. Justo en el instante que Isashi iba a contestarle otra voz se adelantó, interrumpiéndolo en el acto. Fudo. Lo que quiere decir Isashi con parásito, es que nuestra creación es algo que se ve 1 en 1.000.000, respondió el hombre con una sonrisa calmada detrás del castaño.
David dio un brinco al escuchar la voz repentina de Fudo y más al darse cuenta que no lo había escuchado entrar a la habitación. Mientras que Hisashi se congeló al escuchar la voz de su otro compañero, algo dentro de él le avisaba que ese sujeto era peligroso. Fudo, ¿estoy en lo correcto, Hisashi? Preguntó el hombre con un tono de voz sereno, causando un pequeño temblor al azabache. David fijó su vista en Hisashi en espera de la afirmación de la pregunta de Fudo, pero lo único que recibió fue que el azabache en un rápido movimiento tomó todas sus cosas y abandonó la habitación sin despedirse. El castaño se sorprendió por la repentina actitud de su amigo y en búsqueda de una respuesta clara, desvió su mirada hacia Fudo. David, ¿qué le hiciste? Preguntó con curiosidad el castaño. Hisashi nunca abandona una conversación aunque lo amenazaran, comentó el castaño con una mirada afilada. El extraño hombre dirigió su mirada hacia el castaño para posteriormente sonreírle de manera calmada. Una acción bastante extraña según David y más por cómo sonrió, era como si supiera del porqué del actuar del azabache y se encontraba satisfecho por lo que logró. Fudo, seguramente se encontraba demasiado estresado por el extenso trabajo que tuvimos hace unas semanas, por eso su salida repentina, estimó el hombre como si estuviera preocupado por la reacción de Hisashi, o tal vez, puede ser que se encontraba preocupado por el estado de su hijo, consideró el extraño sujeto mientras abandonaba la habitación a paso lento. David al escuchar las estimaciones de Fudo, comenzó a desconfiar del hombre pero rápidamente se empezó a desvanecer ese sentimiento por el argumento que dijo Fudo. Fudo, la ausencia de una figura paterna en una familia es muy complicada a veces, puesto que en ocasiones el niño buscará una figura que reemplace la ausencia de su padre y digamos que ocasionalmente no eligen bien, comentó el hombre a unos centímetros de la puerta de la habitación, y ni hablemos de su esposa. La pobre mujer debe estar cada noche preocupada por la ausencia de su esposo y más en el momento que su hijo pregunte por él, interpretó el extraño sujeto para luego tocar la manija de la puerta. Espero que se mejore lo antes posible y pueda resolver sus problemas familiares antes que sean demasiado tarde, dijo para después abandonar la habitación, dejando solo al castaño. David se quedó observando la puerta de la habitación para luego dar un suspiro. Sus compañeros lo abandonaron de manera repentina, al parecer todos tenían sus problemas. David, creo que ya es hora de irme, se dijo a sí mismo mientras daba un largo suspiro. El hombre se volteó para irse igualmente, pero algo lo detuvo y eso fue el microscopio que estaba utilizando anteriormente, Hisashi. David se acercó al aparato a paso lento para posteriormente utilizarlo. Cuando acercó sus ambos ojos al ocular, estos se abrieron como platos mientras una gota de sudor bajaba de su frente. David, ¿qué mierda es eso? Se preguntó con un claro nerviosismo por lo que estaba observando actualmente. Una extraña célula estaba corrompiendo a las otras y estas últimas empezaban a tomar una actitud más agresiva con los glóbulos blancos que intentaban hacer su trabajo. David se alejó rápidamente del ocular del microscopio para luego pestañear de manera repetitiva. 2. David, ¿esto lo que Hisashi era verdad? Lo que creamos no era un poder, en realidad era un parásito. Quedó sin hablar al observar nuevamente las células, estas estaban normales. El castaño empezó a mover el anillo micrométrico de manera exagerada para así encontrar el parásito que estaba contaminando a las demás células, pero nada. David se extrañó demasiado, pero rápidamente recordó lo que dijo Fudo. David, seguramente me encuentro estresado, por eso veo cosas que no están, se decía el hombre mientras dejaba de ver por el ocular del aparato. Además hace unos minutos me encontraba ebrio, eso también puede ser un factor de la ilusión que vi hace poco, confirmó el hombre de manera científica su estado. El hombre dio un largo suspiro para luego rascarse el cabello. David, creo que igual me debo retirar, ya es tarde, se dijo a sí mismo al ver su reloj de muñeca con algo de cansancio. Fin del flashback. David se encontraba congelado mientras sus piernas de forma independiente empezaban a temblar. Y todo esto era causado por su hija, la cual se encontraba observándolo de manera analítica, como si fuera un leopardo observando al cazador que intentó asesinarlo pero falló. De forma repentina, Melissa empezó a hacer unas flexiones de pierna de forma laterales, ella se estaba preparando para atacar y esto fue captado por David que rápidamente la apuntó con su arma. Melissa, ¿sabes? Para causar una fractura en el cráneo de un ser humano se necesitará alrededor de 1200 libras, eso sería igual a 545 kilos aproximadamente, decía la chica rubia mientras hacía estiramientos con demasiada flexibilidad. Entonces, hipotéticamente para que tu cabeza explote debe ser el doble o el triple de la fuerza principal, aclaró la joven para posteriormente sonreír de forma tétrica. ¿Qué tal si experimentamos mi hipótesis ahora mismo, David?
Preguntó la joven rubia mientras varias venas empezaban a marcarse en su frente, dando a entender que iba con todo. En un solo pestañeo, Melissa había desaparecido del campo de visión del castaño, generando demasiada preocupación al hombre mayor por la repentina ausencia de su hija. Hasta que de pronto, una extraña sombra apareció a un lado del hombre, que por instinto se alejó lo más posible de esa sombra. De forma inesperada, la muralla que estaba a unos centímetros de David, había sido destruida con demasiada facilidad, solo dejando unos pequeños trozos de hormigón en el suelo de la habitación. Melissa, creí que había apuntado a la cabeza, se decía la joven rubia mientras se mordía su pulgar hasta destruirlo con sus dientes, en demostración que se encontraba frustrada por su fallo. La joven volteó rápidamente hacia su padre con un claro enojo en su rostro, pero en el momento que movió su cabeza, varias balas habían impactado en su rostro, obligando a su cuerpo a tambalearse hacia atrás. David se encontraba alejándose lo más rápido de su hija, ya que las balas que le disparó hace unos segundos a su hija no la iban a derrotar, solo iban a generar un poco de tiempo para huir de ahí. David, esto debe ser una puta broma, ella no puede haber obtenido el Edén, puesto que nunca le terminé de hacer todos los procedimientos cuando era pequeña y aunque fuera a funcionar con solo los pocos procedimientos que le di, es imposible ya que nunca ha mostrado ningún cambio en su crecimiento, se decía el castaño mientras corría hacia el ascensor para subir hacia su oficina, a no ser, pronunció el castaño mientras se detenía al frente del ascensor para luego presionar unos botones, que Deku le dio una parte del Edén a Melissa, puesto que Nezu me contó que Deku era un propietario excepcional del Edén, pensaba el castaño mientras ingresaba al ascensor, si es así, entonces Melissa sería un recipiente incompleto y eso significa que para derrotarla debo deshacerme de su corazón, se planteó el castaño mientras acercaba su mano derecha hacia los botones para que lo lleve a su oficina. 7. Pero justo cuando su mano estaba a unos centímetros de tocar los botones, su brazo derecho se mutiló en la parte del codo, provocando que el castaño diera un fuerte grito de dolor. David. Gritó el científico por la repentina ausencia de su extremidad. A una distancia se encontraba Melissa con una mirada seria mientras jugaba con un trozo de hormigón en su mano. Melissa, ¿a dónde piensas huir, David? Preguntó la joven mientras las heridas de balas que había sufrido en su rostro se regeneraban a una velocidad lenta pero segura. Ahí David entendió que el causante de su brazo amputado fue un trozo de hormigón el cual se le fue lanzado a una gran velocidad hacia él. David, mierda. Exclamó el castaño con dolor para posteriormente con su mano izquierda apretar los botones con fuerza. La puerta del ascensor se empezaron a cerrarse, provocando un gran enojo a Melissa que no lo pensó ni dos veces, para luego lanzar el trozo de hormigón que estaba jugando hacia las puertas del ascensor. El objeto se acercaba a una velocidad monstruosa hacia las puertas del ascensor, pero no fue lo suficiente rápido, debido que las puertas se habían cerrado unos segundos antes, pero eso no evitó que el trozo de hormigón causaría un daño, una gran hendidura en la puerta del ascensor causó que David arrodillara del miedo. David, eso estuvo cerca, comentó el castaño para luego hacer un gesto de dolor por su brazo. Mierda, esto no se ve muy bien, expresó el científico al ver su herida mortal. El dolor era pasajero debido que se había adormecido la parte arrancada y más por el hecho que su cuerpo estaba experimentando un estallido de adrenalina, lo cual era beneficioso para la situación actualmente, pero aún así era riesgoso. David se empezó a desabrocharse su cinturón de manera desesperada, debido que estaba perdiendo demasiada sangre de su brazo y eso era preocupante, ya que la ausencia del dolor cubría el hecho de que su sistema aún funcionaba, en breve palabras su cuerpo seguía enviando sangre a la extremidad cortada, la cual ya no estaba. David enrolló su cinturón alrededor de su brazo para posteriormente ejercer fuerza para así evitar la pérdida de sangre innecesaria. La acción fue un éxito, su extremidad empezó a derramar menos sangre de lo normal y eso era un alivio. David dio un largo suspiro para después fijar su vista hacia su brazo cortado que estaba a unos centímetros de él. Era frustrante para el hombre saber que tendría que asesinar nuevamente a su propia hija, aunque teóricamente ya no era su hija o eso creía él. Pero aún así, se sentía desalentador cometer la misma acción de hace poco, dispararle a su hija solo porque estaba fuera de sus cabales. David, ¿qué estoy pensando? Se preguntó el castaño mientras negaba con su cabeza esos pensamientos. Es la única opción que tengo, se decía mientras se levantaba del suelo del ascensor. Si no la detengo ahora, en un futuro será un gran problema, declaró el hombre para ponerse de pie. Pero una fuerte sacudida en el elevador evitó que se colocara de pie de manera perfecta. David, ¿eso fue un sismo? Se preguntó el castaño desconcertado por lo sucedido hace unos segundos.
De forma repentina, otra sacudida se sintió en el elevador, provocando más tensión en el hombre debido que era imposible sentir un sismo en el edificio por su excelente estructura antisismo. David. A no ser que no se tratase de ningún sismo, pronunció el castaño para después rápidamente fijar su mirada en el suelo del ascensor. Se veía normal, pero se sentía una extraña rigidez como si algo estuviera haciendo una fuerza contraria para detener su movimiento. Y solo alguien podía cometer esa acción. David. Melissa. Gritó el castaño con un tono de voz que emitía enojo y terror. De pronto un brazo atravesó el suelo de la cabina, asustando al castaño que rápidamente fijó su mirada hacia la compuerta que estaba ubicada arriba de él. El castaño no lo pensó dos veces para luego intentar escalar la cabina con el objetivo de llegar a la compuerta del elevador. Mientras que David hacía esa acción, el brazo que atravesó el suelo de la cabina se empezó a extraer para posteriormente ingresar nuevamente con el objetivo de agrandar el agujero para poder así ingresar a la cabina. Melissa. Te encontré, verbalizó la joven de cabellera dorada mientras observaba por el orificio que había creado en la cabina. David, al ver los extraños ojos de su hija, empezó a hacer sus acciones de manera más rápida para evitar lo máximo posible el contacto con ella. Mientras tanto, Melissa empezó a abrir el suelo de la cabina como si se tratase de un simple papel, asustando al castaño por la facilidad que lo hacía. Melissa, no escaparás esta vez, decía la adolescente mientras ingresaba de manera segura a la cabina. El castaño, al ver que su hija ya tenía un pie dentro de la cabina, con rapidez y con ayuda de sus pies, abrió la compuerta que poseía el elevador para posteriormente salir al exterior. Una vez afuera, David empezó a visualizar su contorno, dándose cuenta que estaba a nada de llegar al piso donde se encontraba su oficina. David, tan cerca pero a la vez tan lejos, pensó el castaño al ver su salvación al frente de sus ojos, pero aún no podía llegar a ella. Melissa se encontraba dentro de la cabina con una sonrisa tétrica debido que sabía que su padre ahora no tenía escapatoria. Ella podía asesinarlo en un segundo y con tan solo un dedo, pero quería ver el rostro de desesperación del hombre que más odia en el mundo para cometer ese acto debe llevarlo al límite. Melissa, ya es hora, David. Justo cuando pronunció esas palabras la cabina del elevador hizo un movimiento brusco, causando que la joven rubia se tambaleara de manera repentina. ¿Qué fue eso?, se preguntó un tanto molesta por el suceso de hace poco. Pero un rápido pensamiento llegó a su cerebro, generando que su sangre empezara a hervir de enojo. Melissa. David. Gritó la joven rubia de enojo por las acciones del castaño para evitar su destino. La adolescente de un solo brinco llegó a la parte externa del elevador para así por fin ponerle fin a la vida del hombre, pero se llevó una grata sorpresa y esa era que David no se encontraba en el lugar. La joven empezó a observar todo el lugar en su búsqueda pero aún así nada, entonces decidió utilizar sus otros sentidos mejorados para encontrarlo. El olor a hierro era una pista que el castaño estuvo por el lugar debido a su pérdida de sangre. Además, pudo captar otra pista gracias a su buena audición y eso era un extraño sonido que provenía de una esquiva demasiado oscura. Melissa. Te encontré, pronunció la joven rubia mientras acercaba su mano a la esquina oscura, la cual emitía un sonido de algo quejándose. La joven poseía una sonrisa victoriosa al saber que encontró a su presa, pero esa sensación desapareció al sentir que lo que estaba tocando no era humano, causando que lo tomara con fuerza para luego extraerlo para ver qué era en realidad. Melissa, ¿un revólver?, se preguntó la rubia al ver el arma que ahora estaba en un mal estado como si algo la estuviera apretando para evitar que se saliera. «Oh no», exclamó la rubia al darse cuenta de lo que pasó. La sensación de ser el depredador le nubló la vista a la joven rubia, olvidando lo más importante de una confrontación: el entorno. De repente un fuerte movimiento sacudió la cabina, alarmando a la joven para posteriormente unos engranajes se empezarán a mover al sentido contrario. Melissa empezó a observar los cables que sostenían la cabina y de cómo estos se empezaban a cortarse de manera brusca, generando varias chispas en el proceso. La joven no sabía cómo algo tan pequeño como un revólver podía causar tanto daño. De pronto un pequeño rayo de luz ciega a la joven, que estaba buscando una forma de escapar del lugar. Molesta desvía su mirada hacia esa luz, para encontrarse las puertas semiabiertas del último piso. Al momento de verla un pensamiento pasó por su cabeza, y eso fue que David había escapado por ahí. Con enojo tumbó las puertas del último piso con solo un brazo para poder ingresar a esa habitación y colocarle fin al científico. Pero a veces lo más obvio no lo puedes ver. Una fuerza externa obligó a la joven rubia a agachar la cabeza, en simples palabras la usaron como puente. David.
La experiencia vence a la arrogancia, comentó el castaño mientras ingresaba a la habitación gracias a la rubia. En ese momento Melissa entendió todo, David la usó para que poder escapar del ascensor sin daño en el transcurso. Y eso no le agradaba a Melissa, no le gustaba ser utilizada. Melissa. David. Gritó con enojo la joven rubia al ver al hombre que más odia al frente de ella con una mirada de triunfo. La joven extendió su brazo para alcanzar al hombre, pero la cabina en la cual estaba parada bajó hasta el último piso con fuerza. David observó cómo la joven rubia desaparecía de su vista generando un poco de tristeza. David, es triste saber que aún con una parte del Edén puedes actuar como una estúpida, comentó el hombre para después voltearse hacia su escrito. Pero de pronto un extraño sonido hace que detenga su caminar y obligándolo a devolverse hacia donde estaba anteriormente la cabina del ascensor. No sabía por qué su corazón se negaba de ir a ver qué era sonido, como si pudiera sentir que era una muy mala idea. Los ojos del hombre se asomaron al vacío que poseía la estructura del elevador, solo para encontrar algo que lo asustó a más no poder. Melissa se encontraba subiendo a una gran velocidad por las paredes del elevador gracias a unas extrañas extremidades hechas de una niebla morada, las cuales salían de su espalda. Era como ver a una viuda negra. David, esto debe ser una puta broma, comentó el castaño para correr hacia su escrito de manera despavorida. Mientras detrás de él, se podía escuchar la desesperada forma de escalar de la joven para llegar hacia él. Los pasos que daba el hombre hacia su escritorio se sentían eternos y más al sentir esa presencia en el aire que empezaba a quitarle su aliento. ¿Acaso esto es lo que llaman miedo? La muralla en la cual estaba instalado el ascensor fue destruida por las extrañas extremidades que emergían de la espalda de la joven mientras ésta poseía una sonrisa boba como si no tuviera al tanto de sus propias acciones. Melissa. David, pronunció la joven rubia mientras de su boca caía grandes cantidades de saliva. El adulto al escuchar que lo llamaron por instinto volteó hacia atrás, para solo recibir un fuerte golpe que lo mandó hacia una librería que poseía la habitación destruyéndola en el proceso. El golpe fue tan fuerte que el pobre hombre empezó a vomitar grandes cantidades de sangre mientras se torcía de dolor en el lugar. Las largas extremidades que salían de la espalda de la joven se empezaron a mover en dirección al hombre, llevando con ella a la joven que no se movía, solo sonreía. Melissa. David, pronunció la joven con esa extraña actitud. 1. Pero de pronto el rostro de la joven se colocó pálido causando que sus extrañas extremidades se detuvieran en el lugar que se quedaron después de moverse. Esta acción extrañó al castaño, al ver cómo su hija se quedaba quieta y con un gesto en blanco. David. Melissa, pronunció el castaño mientras se colocaba de pie. De pronto la boca de la joven rubia se empezó a abrir lentamente mientras sus ojos se volvían blanco, era como ver un fantasma. Pero la acción que más impactante fue ver cómo los ojos empezaban a lagrimar sin detenerse. Melissa. Papá, pronunció la joven rubia con un tono de voz más normal. Huele, exclamó la rubia mientras de su rostro caían sus lágrimas hasta el suelo de la habitación. El hombre al escuchar el cambio de voz de su hija y su cambio de actitud supo que algo andaba mal. David. Su cuerpo no puede soportar el adaptamiento rápido del Edén, pronunció el castaño al ver cómo el cuerpo de su hija empezaba a dar varios espasmos de forma brusca para posteriormente empezar a vomitar sangre. Melissa. Gritó la joven de dolor mientras grandes cantidades de sangre salía de su boca, nariz, ojos y finalmente sus oídos. 3. El interior de la joven era un desastre, sus órganos explotaban y se volvían a regenerar, desgarrando todo su interior en el proceso, lo cual era muy doloroso. Pero para cereza del pastel, sus propios huesos empezaron a destruirse para después volverse a armar. 1. Se sentía como el mismo infierno. David al ver el estado actual de su hija, no lo pensó dos veces para posteriormente correr hacia su escritorio, el cual tenía la solución para la ocasión. El adulto empezó a correr a su escrito mientras escuchaba los gritos de dolor de su hija, la cual era consumida por el poder maldito. Una vez en el escritorio, el castaño presionó un botón oculto el cual abría una compuerta debajo del mueble y de este emergiera una extraña arma. David. Solo tengo un disparo, dijo el castaño para tomar el arma con dificultad por la ausencia de su otro brazo, y todo acabara, pronunció el hombre para apuntar a su hija que no se había movido del sitio en el que estaba. El cuerpo de Melissa se empezaba a doblar de manera grotesca, causando un fuerte dolor el cuerpo de la joven mientras ésta pedía a gritos que se acabara. Pero para suerte llegó su salvación a tiempo. Un potente rayo de color blanco salió disparado el arma del científico para seguidamente impactar justo en el pecho de la joven rubia.
la cual al recibir el disparo a quemarropa, se detuvo de golpe para luego ver a su padre a los ojos. Melissa. Papá, pronunció la joven mientras volvía en sí. Pero no duró mucho tiempo debido que un pestañear todo el cuerpo de la joven explotó, bañando toda la habitación de un hermoso color carmesí. Las extrañas extremidades que antes estaban en la espalda de la joven se fugaron como viento después de explotar. Lo único que quedó fueron los zapatos de la joven, los cuales aún mantenían los pies de la joven su interior. David soltó el arma para seguidamente esta cayera al suelo ensangrentado del lugar. David. Todo acabó, pronunció el castaño para luego vomitar por la vista de su oficina. Era como ver todos los restos de un matadero en una sola habitación, pero al fin y al cabo era una victoria, o eso creía el hombre. De pronto una extraña risa se empezó a escuchar en la habitación, una risa muy familiar para el científico. David. Fudo, pronunció el castaño al escuchar la risa de su difunto compañero de trabajo. 6. Algo andaba mal. De repente de los zapatos de la joven empezaron a salir unos delgados tejidos que al juntarse con los delgados tejidos del otro zapatos estos empezaron a crear un sistema circulatorio y nerviosos, para posteriormente entre ellos se empezarán a crear huesos. David se encontraba con los ojos como platos al ver cómo el cuerpo de su hija volvía a su estado base. David. Pero si yo destruí su corazón, pronunció el castaño con terror por lo que observaba, así era para acabar un recipiente incompleto, comentó el castaño helado por el miedo. ¿Verdad? El cuerpo ahora estaba en su etapa de sistema muscular para unos segundos después piel lo empezara a cubrir, dejando a la joven como llegó al mundo, desnuda. Pero había algo diferente y ese era su cabello, el cual era ahora totalmente blanco como la nieve. 1. El castaño tragó un poco de saliva para después abrir la boca para hablar. David, ¿cómo mierda sigues con vida?, preguntó el científico con un grito. Melissa abrió los ojos mostrando unos hermosos ojos color sangre, para después responder la pregunta de su padre. Melissa, qué curioso, eso mismo me pregunto yo cada mañana, respondió la joven desnuda, o esa sería la respuesta que daría Melissa, comentó la joven para después hacer estiramientos. David al escuchar esa respuesta abrió los ojos como platos mientras se preguntaba a qué se refiere con esa sería la respuesta de Melissa. El castaño volvió a tragar saliva para preguntar algo más específico. David, ¿quién eres exactamente?, preguntó el hombre a la joven peliblanca. La joven detuvo sus estiramientos para observar al castaño con una mirada algo aburrida. Melissa, no lo sé exactamente, pero digamos que soy algo mejor que tu hija, respondió la joven para luego desaparecer de la vista del hombre. David dio un paso hacia atrás ante la desaparición de la joven, pero se detuvo al sentir una mano en su espalda. Melissa, soy un dios, agregó la joven para luego en un solo movimiento destruir el cuerpo del científico y la habitación, solo dejando suciedad en el lugar. 2. Ahora había una gran diferencia de poder. La joven peliblanca después de hacer esa acción observó su mano para luego apretarla una y otra vez, generando una sonrisa en el proceso. Melissa, entonces esto es la fuerza de un dios, dijo la joven con una gran sonrisa mientras observaba el caos que hizo con una sola mano y en corto movimiento. Me gusta, pronunció la peliblanca. 1. Ahora solo quedaba seguir evolucionando para completar así su máximo poder, pero una extraña presencia en su espalda detuvo su pensar sobre el futuro causando molestia en la joven. Melissa se volteó hacia atrás para observar de quién se trataba. No puedes ser un dios, no puedes. Cállate. Cállense. Comentó un extraño joven que estaba de pie a unos centímetros de ella, pero lo que más le llamó la atención a la joven era cómo hablaba. ¿Acaso era tonto? Melissa alzó una ceja al ver la apariencia del desconocido, para luego mofarse de su vestimenta. Melissa, ¿quién eres?, preguntó la peliblanca desnuda mientras se acercaba al joven desconocido a paso lento. No puedes, no puedes, no puedes, no puedes, repetía una y otra vez el joven mientras se mordía sus dedos hasta destruirlos. La peliblanca al ver las acciones del joven, sonrió de arrogancia. Melissa, ¿acaso estás tan nervioso de ver un dios en persona que no sabes ni hablar?, comentó la peliblanca para luego jugar con el cabello blanco del joven. Pobrecito, expresó la joven en tono de burla mientras acercaba su rostro al del joven. Pero esta actitud desapareció al ver que su brazo derecho había desaparecido. Melissa, se preguntó confundida al ver la ausencia de su brazo, pero lo que más le llamó la atención fue que este no se regeneraba. Oye, ¿qué me hiciste?, preguntó molesta la joven, para después quedarse callada como un pequeño cordero al ver mejor la apariencia del joven. ¿Dios?, se preguntó el peliblanco mientras detenía su costumbre de morderse sus dedos.
La sangre corría de la boca del desconocido, el cual ahora mostraba una actitud agresiva. El único que se puede llamarse así es Aniki. Fin del capítulo, espero que les haya gustado. Si es así, recuerden dar like y suscribirse para apoyarme. De igual forma vayan a apoyar a los creadores de las historias. Sin nada más que decir, chao y gracias por ver.